comenzamos con un nuevo ciclo de cocina saludable. Hoy vamos a hacer marsellés sin gluten. Tenemos varios insumos nuevos para utilizar. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Lo primero, como siempre cuando trabajamos en algún panificado con levadura, debemos dejar hidratándola. Entonces lo primero que hacemos es calentar el agua, que yo la tengo tibia, no más de 35 grados. Tenemos que tener en cuenta eso, porque es un microorganismo vivo y lo podemos matar. Pero lo que voy a hacer es colocarle un poquito de miel para ayudar a que eleve, a que suba. Podemos utilizar también azúcar. La miel me va a ayudar también en esta preparación a darle un poco más de color a la costra de nuestro pan. Luego tenemos levadura fresca y lo vamos a ir dejando y añadiéndolo de a poco, lo vamos a ir dejando en una zona cálida. ¿Sí? En verano, recuerden que es más simple porque hay más temperatura y humedad para trabajar. En invierno tenemos que acercarnos un poco a la temperatura cerquita del horno. Recuerden que la levadura trabaja con temperatura y humedad. O sea que si hace calor y hay una buena humedad, es mucho mejor para que leude. Va a leudar más rápido. Y ahí lo vamos a dejar tapadito a que empiece a trabajar. Mientras tanto tengo el bol de la amasadora. Voy a ir incorporando de manera gradual. Vamos con harina de trigo sarraceno. Es sin gluten. Incorporamos fécula de papa. Incorporamos también. Previamente yo ya las tenía tamizadas, así que no hay ningún problema ahí. Almidón de maíz. Incorporamos. Luego lo vamos a mezclar porque tienen diferentes densidades, entonces necesitamos tenerlas bien mezcladas previo a incorporarle los líquidos que yo tengo trabajando acá. Luego vamos con harina de arroz, todas libres de gluten. Tenemos que asegurarnos de que todos los insumos realmente sean libres de gluten. La harina de trigo sarraceno la podemos encontrar también como harina de soba en el mercado, pero debemos de asegurarnos de que sea libre de gluten. Leche en polvo, también incorporamos y acá ya la vamos mezclando. Recuerden que las recetas son fórmulas. Si nosotros modificamos la receta ya no va a quedar igual. ¿A qué me refiero? A que si cambiamos uno de los insumos, ya la receta va a modificar. Las recetas sin gluten y en estas en particular, tenemos que respetar el gramaje. Si la receta nos dice 25 gramos de un insumo, son 25 gramos. Son muy exactos, por eso debemos de trabajar como en repostería, con la balanza. Y en estos casos de esta nueva cocina sin gluten, lo que hacemos es incorporar una balancita de mano que nos pesa 2, 4, 3 gramos. Por ejemplo, ahora voy a incorporar lecitina de soja granulada, que la voy a incorporar y cuando lo empecemos a mezclar se va a empezar a integrar en la preparación. Y mezclamos. Luego voy a incorporar la lecitina de soja, también son libres de gluten. Tanto la lecitina de soja como la goma sántica, que la vamos a usar a mitad del amasado, son espesantes. La función que tiene la inulina es que tiene una mayor absorción de agua, por lo tanto, permite que las masas sean más maleables que si no la utilizamos. ¿A qué es esto que sean maleables? Que yo le pueda dar forma y no simplemente tenga que incorporarlas en un molde. Por eso va a ser importante la utilización de la inulina. La lecitina de soja lo que hace es, dentro de la receta, absorber mayor cantidad de grasa. Entonces, nosotros si le añadimos manteca, si le añadimos a las recetas, no estamos hablando en general de las recetas, si le añadimos manteca, aceite, las absorbe. Entonces ahí yo lo voy mezclando bien. Y por último, voy a incorporar sal. Ahí va. Y me va a quedar fuera la goma sántica que la voy a utilizar a mitad del amasado. Se le da un amasado de aproximadamente unos 7-8 minutos. En el amasado yo incorporo aire y le doy tiempo a la masa que se forme. Vamos a utilizar generalmente en las masas medias sin gluten este instrumento que es la lira. Nosotros tenemos el que hace simplemente con el que hacemos los merengues para batir. Esto que es de batidos medios, que es la lira. Y después tenemos el gancho que es para amasar masas pesadas. Esta como es una masa media, tampoco tiene gran peso, vamos a utilizarla nosotros. Generalmente en la cocina sin gluten para hacer panes utilizamos esto. Voy a incorporarlo acá y voy a poner la lira. Y ahí
voy a ver cómo viene mi levadura. Si la levadura ya subió un poquitito, miren qué bien, perfecto. Que se haya espumado quiere decir que trabajamos con una buena temperatura. La temperatura no subió por encima de 35 grados, por lo tanto, este microorganismo está funcionando muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ir subiendo a medida que nosotros vayamos dejando. Si nosotros dejamos más tiempo, la levadura va a ir ganando por lugar del agua y está bien, la podemos utilizar. Ya está activada. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no tuviéramos una temperatura adecuada? Simplemente se iba a disolver y no iba a espumar, por lo tanto esa levadura no iba a trabajar de manera correcta. Podemos trabajar con levadura fresca como trabajamos hoy, pero también podemos trabajar con levadura seca. Ahí tenemos que ver las proporciones del fabricante, pero generalmente es cada 10 gramos de levadura seca equivale a 30 gramos de levadura fresca. Podemos utilizar de manera indistinta una o la otra. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que tiene que ser libre de gluten. Es la única condición. Bien. Miren cómo ayudó también a espumar y a levar la miel. La miel ayuda bastante en estos panes. Entonces hago un volcancito y lo coloco en el centro. Y ahí voy a comenzar con el amasado. Y recuerden lo que les dije cuando empezamos. La goma sántica todavía no la coloqué. La voy a colocar a la mitad del amasado. Y ahí comienzo. Dejamos que el amasado empiece a incorporarse. Va a ser una mezcla más bien semilíquida. Para después, cuando coloquemos la goma, ahí sí se empieza a retraer y empieza a espesarse aún más hasta que se le incorpora el aire y ahí tenemos unas masas que se van a sostener y vamos a poder moldearlas. En realidad nosotros, una vez que tengamos la masa, la vamos a duplicar al doble. Y esto es una cosa importante que la voy a repetir varias veces en la receta. Dejar duplicar al doble su volumen. Y respetar los gramajes y los tiempos de cocción de la receta. Es muy importante respetar esto, los gramajes y los tiempos. Una vez que pasaron 4 minutos, incorporamos la goma sántica y dejamos batir otros 3-4 minutos, amasar. La lecitina de soja junto con la inulina y la goma sántica es lo que nos da espesor a las preparaciones y nos da textura para que nosotros no tengamos que incorporar como incorporábamos antes el chicle de mandioca. Esto nos va a dar una masa elástica, una masa maleable y manipulable. Ahora lo que necesitamos es que se incorpore aire al batido y que los espesantes empiecen a trabajar. Una vez que pasaron los 8 minutos de amasado, 4 previo a colocar la goma y los 4 minutos siguientes que añadimos la goma, ya tenemos la masa formada. Como ven, es una masa consistente, en la cual nos va a permitir trabajar sin ningún problema. Vamos a añadir un poquito de fécula de maíz o almidón de maíz o harina de arroz, cualquiera para poder trabajarla y manipularla. Un poquito para adentro, tiramos de los bordes y la voy a traer para la mesada. Polvaré un poco y ahí tenemos. Vamos a sacar bien de fondo. Acá tenemos nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es dejar duplicar volumen. Vamos a dejar trabajar y que duplique volumen. Recuerden que lo vamos a mandar a la zona más tibia de la casa. Hacemos un bollito. En un bol que tenga un poco de almidón. Y le ponemos una bolsita para mantener la humedad y la temperatura. Y un pañito húmedo. Y ahí nos vamos a duplicar volumen. Es importantísimo esto, dejar duplicar volumen. Son masas que necesitan tiempo, tanto en este primer leudado como en el segundo cuando le demos la forma. Necesitamos esperar que duplique volumen. Una vez que tenemos duplicando la masa para el marsellés, vamos a proceder a hacer la mistela. Para la mistela lo que tenemos que hacer es agua fría con almidón de maíz y lo disolvemos bien.
Una vez que está bien disuelto, lo colocamos en la olla. En este caso, en esta ollita, en esta cacerola bien chiquita. Bien disuelto, no puede quedar ningún grumo. Colocamos en la olla y ahí nos vamos al fuego e incorporamos el resto del agua hirviendo. Y ahí incorporamos, batimos e integramos durante 1 minuto hasta que se forme la mistela. Una vez que duplicamos volumen, nos damos cuenta porque la masa ya está aireada y empieza a verse que el aire empieza a incorporarla en la masa. Espolvoreamos con bastante harina de maíz que se adhiera después a nuestra masa y retiramos la masa del bol. La pasamos a la mesada y vamos a estirarla. Se siente bastante el olor de la levadura y vamos a estirarla. Si se nos adhiere un poquitito, le ponemos un poco de fécula o de almidón de aproximadamente 2 centímetros. Ahí, no más de eso. Y la vamos trayendo para el medio. Ahí. Una vez que estiramos, la traemos más o menos de 30 centímetros de largo. Con mucho cuidado. Y vamos a colocar la mistela en la mitad superior de nuestra masa. Y lo vamos distribuyendo. Ahí. Tiramos. Lo que hacemos es, en esa parte superior que le añadimos la mistela, más harina de maíz. Y ahora lo que hacemos, ayudamos con la espátula, es venir y llevarla de un lado para el otro. Y ahí. Y ahí queda pronta nuestro martillé. Lo que vamos a hacer ahora es trabajarlo y marcar con la parte del lomo en la parte central. Ahí. Marcar no es cortar, sino marcar. Marcar más o menos en la mitad. Separamos. Miren cómo ya duplicó. Y miren la masa como está de suave. Ahí va. Para que no nos pase eso, lo que podemos hacer es espolvorear suavemente un poquito de la harina. Y ahí vamos cortando. Ahí. Y ya la vamos a dejar así como está. La vamos a llevar a duplicar volumen. Realmente a duplicar volumen. Tenemos que esperar. Depende del tamaño que nosotros le vayamos a dar. Es el corte. 2 centímetros, 3 centímetros. Más o menos estamos bien. Y ahí lo vamos dejando. Ahí la vamos llevando. Una vez que tenemos formado nuestros marsellés, lo que vamos a hacer es taparlo y llevar a duplicar volumen. Esto puede llegar a demorar hora y media aproximadamente. Tenemos que esperar que duplique, que vaya al doble del volumen inicial que tenemos. Tenemos que, recuerden, hacerlo en la zona más tibia de la casa. Una vez que pasaron 10 minutos a 230 grados, vamos a retirar los marselleses. Y los vamos a presentar en nuestra tabla con dulce de leche y manteca. Pan marsellés sin gluten. Para la mistela, mezclar 8 gramos de almidón de maíz en 25 mililitros de agua fría. Agregar 50 mililitros de agua hirviendo. Cocinar durante 1 minuto y dejar enfriar. Para la masa, esponjar en 230 mililitros de agua tibia 20 gramos de levadura fresca. En la amasadora, tamizar y mezclar 25 gramos de fécula de papa, 25 gramos de harina de trigo sarraceno, 170 gramos de almidón de maíz, 80 gramos de harina de arroz, 15 gramos de leche en polvo, 2 gramos de lecitina de soja, 4 gramos de inulina y 5 gramos de sal. Hacer un volcán y agregar el agua con la levadura disuelta. Añadir 10 gramos de miel. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos. A mitad del amasado, agregar 7 gramos de goma sántica. Amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea.
Retirar del bol con un poco de harina de arroz, hacer un bollo, tapar con un paño húmedo y duplicar volumen. Desgasificar. Espolvorear sobre una mesada con harina de maíz, estirar de forma rectangular de 2 centímetros de espesor. Pintar la mitad de la superficie con la mistela reservada y formar una capa de aproximadamente 2 milímetros de espesor. Espolvorear con harina de maíz. Doblar la parte inferior sobre la superior, cubrir con harina de maíz y aplastar levemente con el palote. Realizar una marca en el medio de un extremo al otro de la masa con el lomo de la cuchilla. Dejar duplicar volumen en una zona tibia y húmeda. Cortar de manera transversal de 2 centímetros de espesor, colocar en una asadera espolvoreada con harina de maíz y duplicar nuevamente. Precalentar el horno a 230 grados. Colocar en un recipiente que soporte la temperatura del horno en la parte inferior del mismo un recipiente de acero inoxidable, no aluminio. Agregar 3 cubos de hielo en el recipiente para generar vapor, esperar 1 minuto y colocar el pan en el horno. Hornear durante 10 minutos a 230 grados. Retirar, enfriar y cortar.